y jurídico de ese tema está publicado en la página, en la plataforma, ustedes lo tienen a disposición, ¿sí? Pero al margen de lo que ustedes tengan que conocer desde el punto de vista jurídico, lo que nos interesa a nosotros es que ustedes tengan un reconocimiento práctico de lo que es una ejecución presupuestaria. Así que, para introducirnos en el tema de hoy y proceder luego a la resolución del práctico número 6, que también ya está en la plataforma, les voy a compartir previamente un video. Tratemos de prestarle atención a los distintos conceptos o apreciaciones que se hacen en el mismo respecto de la ejecución presupuestaria. Les comparto ese video, es un video cortito, no dura más de 9 minutos. Así que tratemos de seguirlo porque ahí está resumido todo lo relacionado con la ejecución presupuestaria. Recording in progress. Por un momento en la administración del gobierno y sus presupuestos. Lo más probable es que se imaginen oficinas grises, papeleo interminable y una burocracia bastante estática. Y seamos sinceros, un poco aburrida. Pero a ver, ¿qué pasaría si le damos una vuelta a esa idea? En este recorrido vamos a transformar un documento que parece súper técnico en algo realmente fascinante. Hoy vamos a desarmar el ciclo de vida del gasto público, específicamente cómo funciona la ejecución presupuestaria. Porque no es un simple cruce de papeles, es literalmente como una carrera de relevos de alta precisión, una carrera donde los fondos de todos nosotros tienen que superar. No se escucha, profe. A ver, un momento. Traté de silenciar un micrófono que estaba abierto de alguno de los participantes y aparentemente apagué todo el audio. A ver, va de nuevo. Estática. Y seamos sinceros, un poco aburrida. Pero a ver, ¿qué pasaría si le damos una vuelta a esa idea? En este recorrido vamos a transformar un documento que parece súper técnico en algo realmente fascinante. Hoy vamos a desarmar el ciclo de vida del gasto público, específicamente cómo funciona la ejecución presupuestaria. Porque no es un simple cruce de papeles, es literalmente como una carrera de relevos de alta precisión. Una carrera donde los fondos de todos nosotros tienen que superar reglas estrictísimas e inquebrantables antes de llegar a la meta. Es un mecanismo increíble y hoy lo vamos a desarmar pieza por pieza. Para arrancar con los pies en la tierra, acá tenemos el documento fuente que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. Aunque a simple vista parezca un texto oficial más corto y directo, en realidad es la columna vertebral de cómo se identifica y se imputa cada centavo que gasta el Estado. Básicamente, pone las reglas del juego. A partir de acá, vamos a exprimir cada concepto de esta página y a visualizarlo paso por paso para entender de una vez por todas cómo el dinero público pasa de ser una simple intención a un pago real y concreto. Y para no perdernos, este es nuestro mapa de ruta. 1. Normativas del gasto público. 2. Fase 1. El preventivo. 3. Fase 2. El compromiso. 4. Fase 3. El devengado.
5. Fase 4. El pago. Y finalmente 6. La extinción de la obligación. Bien, empezamos directo con el punto 1. Las normativas del gasto público. El punto central aquí es que el Estado jamás da un paso en el vacío. Todo está atado a una norma legal. Nuestro documento fuente nos indica que, a nivel nacional, esto se rige por la sección 3 de la Ley 24.156 y los artículos 31 y 32 de su decreto reglamentario. Ahora, si miramos el ámbito provincial, la regla a seguir es la circular 0800 de la Contaduría General de la provincia. Estos nombres y números pueden sonar pesados, pero piénsenlos como los cimientos de una casa. Son fundamentales. Garantizan que absolutamente cualquier funcionario, sin importar su nivel, juegue con el mismo manual de reglas cuando maneja la plata, que al final del día es de todos. Y estas normativas estructuran las 4 fases clave de la ejecución. Volvamos a la analogía de la carrera de relevos, porque es perfecta para esto. Tenemos el preventivo, el compromiso, el devengado y el pago. Imagínense a 4 corredores en una pista. El corredor número 2 no puede dar ni un solo paso hasta que el número 1 le pase el testigo, en la mano. Lógica y legalmente, es imposible llegar al devengado sin haber pasado por el compromiso, ni hablar de llegar al pago saltándose el resto. Es un sistema de control secuencial perfecto. Pasemos entonces al corredor número 1. Fase 1. El preventivo. El documento define esta fase de una forma súper al pie de la letra. Reserva de crédito. Pero, ¿qué significa esto en la vida real? Es la chispa que enciende todo el motor. Imagínense que un hospital público necesita comprar gasas y jeringas. Antes de ir a firmar nada con nadie, el primerísimo paso, puertas adentro, es apartar ese dinero dentro de su presupuesto anual. Es como levantar la mano y decir, oigan, tenemos toda la intención de gastar en esto. Así que separemos estos fondos ya mismo para no gastarlos en otra cosa por error. Y esto aplica para proveer bienes, para contratar servicios o para gastos que ya tienen recursos asignados de antemano. Pero ojo acá, porque hay un detalle interesantísimo en el texto original. Hay una palabra escrita en mayúsculas para que no quede absolutamente ninguna duda. Siempre. Esta reserva de crédito se hace siempre con la autorización de un funcionario competente. O sea, esta maquinaria no arranca sola ni porque un empleado de buena voluntad decide comprar algo. Requiere la firma, la validación y sobre todo la responsabilidad directa de una autoridad que tenga el poder de comprometer al Estado. Sin esa firma oficial, el trámite queda congelado. Entregamos el testigo y vamos a la fase 2, el compromiso. Aquí es donde las cosas se ponen formales hacia afuera. El compromiso es el instante donde esa intención interna que vimos recién se transforma en un acuerdo legalmente vinculante con un tercero. Se generan derechos y obligaciones. El documento fuente es clarísimo con los ejemplos. Estamos hablando de la firma de un contrato, ya sea para alquilar una oficina o contratar un servicio de limpieza. Puede ser la emisión formal de una orden de compra, la famosa OC. También entra acá la emisión de un decreto o una resolución, o hasta el momento en que el Estado asume una deuda formal. En cualquiera de estos escenarios, el Estado ya dio su palabra de forma oficial. Pero cuidado con confundir los términos, porque la fuente hace una distinción que es de vida o muerte administrativamente hablando. Un compromiso real se materializa con la adjudicación definitiva de una contratación, y el texto nos subraya que nunca puede ser una simple preadjudicación. ¿Por qué? Porque la preadjudicación es solo un paso previo, digamos, una recomendación sobre a quién le convendría comprarle, pero todavía no genera ningún derecho intocable para la empresa. Recién cuando se da la adjudicación final, el compromiso queda sellado en piedra. Y ahora le pasamos el testigo a la etapa más crítica, fase 3, el devengamiento. Bueno, la definición formal suena un poco a clase de contabilidad avanzada, pero vamos a traducirla. Dice que el devengado ocurre cuando hay una modificación cualitativa o cuantitativa en el patrimonio de la administración pública. La clave de todo esto está en la frase que sigue, independientemente del egreso de fondos. Esto es fascinante. El devengado es el milisegundo exacto en el que nace formalmente la deuda. No importa para nada si la transferencia bancaria se hace hoy o dentro de 3 meses. En el momento en que ocurre el hecho económico en sí, el Estado levanta la mano y reconoce, sí, debo este dinero. Para que esto quede súper claro, miremos los ejemplos prácticos que desencadenan este devengado. El más típico es la recepción conforme de bienes o servicios. Volvamos a nuestro hospital. El camión del proveedor llega, descarga las jeringas y el encargado de depósito firma el remito diciendo, recibido, todo en orden. ¡Boom! En ese preciso segundo ocurrió el devengado. El Estado ya tiene las cajas en su poder, su patrimonio cambió y por lo tanto debe la plata.
Otros ejemplos incluyen cuando se liquida formalmente el gasto, cuando se emite la orden de pago o el famoso mandado a pagar, e incluso el simple paso del tiempo. Piensen en un alquiler. Cada día que pasa genera una deuda devengada, sin que nadie tenga una factura física a fin de mes. Entramos en la recta final de la carrera. Fase 4. El pago. Después de atravesar toda esta maraña de rigurosidad contable y legal, la definición de pago es casi un respiro de tan simple que es. Básicamente, es el acto, ya sea físico o digital, de poner a disposición de un acreedor específico una suma de dinero. Es el momento donde la plata finalmente cruza la frontera, saliendo de las cuentas del Estado y llegando a las manos del sector privado o de la persona involucrada. Y para hacer llegar ese dinero, la normativa es flexible y permite los mecanismos legales habituales. El documento enumera opciones bien claras. Puede ser en efectivo, a través de una transferencia electrónica o entregando un cheque a fecha. Obviamente, el método va a cambiar dependiendo de la logística o de lo grande que sea el monto, pero el objetivo es siempre uno solo: entregar ese valor económico que, si hacemos memoria, se había reservado allá por el paso número 1. Llegamos a la meta. Punto 6. Extinción de obligación. Y el documento fuente cierra todo el concepto de pago con una frase que tiene un peso enorme: extinguiéndose en dicho acto la obligación. Es el cierre definitivo, el punto final. En el instante exacto en que el proveedor tiene el dinero disponible para usarlo, el ciclo de vida de todo este proceso se termina irrevocablemente. El Estado cumplió lo que prometió, el tercero cobró y ese expediente administrativo por fin se cierra para siempre. Entonces, al terminar de desarmar todo esto, nos queda una gran pregunta rebotando. Acabamos de ver un sistema que parece burocracia pura, ¿verdad? Pero en el fondo es una maquinaria invisible, rígida y pensada para algo vital. Cada reserva de crédito que se hace, cada firma de un funcionario, cada remito que prueba que las cosas realmente llegaron antes de soltar un solo billete, todo eso es un escudo protector. Estos pasos no se inventaron para hacer las cosas más lentas, sino para garantizar que cada centavo del patrimonio de todos se use exactamente como se planeó. Es la barrera de defensa de las operaciones diarias del Estado. Ojalá este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente pasa detrás de escena con la ejecución de un presupuesto. Nos encontramos en la próxima exploración. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Sí? Está bastante claro por qué la necesidad de cumplir todos esos pasos para el manejo de los recursos públicos, ¿sí? Es lo que habíamos adelantado ya en la clase pasada. El video trató también de ser ejemplificador con respecto a por qué se inicia un trámite, hacia dónde apunta, cómo termina, cómo se van sucediendo las distintas etapas. Bueno, todo lo que refleja o transmite este video, ustedes también base de ese video, de esa presentación, que yo ya se los he compartido en en la plataforma. Fíjense cuando tengan la oportunidad, dentro del material, ¿sí? Del espacio de la materia, dentro del material de clases teóricas, se ha publicado, se ha adjuntado lo que hemos denominado tips para la ejecución presupuestaria. Es decir, esos aspectos prácticos que yo les vengo mencionando, perdón, que es lo que nos interesa que ustedes rescaten y tengan conocimiento para saber identificar cada una de las etapas del gasto. Ese documento resume lo siguiente, hacemos un pequeño repaso para ver que está relacionado el 100% con el video y plantea cómo tienen que hacer ustedes o qué tienen que tener en cuenta para poder identificar qué deben registrar respecto de un gasto en particular. ¿Sí?
Sí o sí, como siempre, tener presente la normativa que está vigente. Ya hemos anticipado también la clase anterior. En Nación, los artículos de la Ley de Administración Financiera. En la provincia, una circular 8 del año 2000 de la Contraloría General de la provincia. También está subida la recomendación técnica para el sector público que emitió la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, la uno y la 2, donde también hace un pequeño detalle de las características de las etapas del gasto. Pero más allá de todo ese encuadre normativo, jurídico, vamos a ver, por ejemplo, preventivo. Ya sabemos que el preventivo es reservar el crédito para hacer un gasto en particular. ¿Para qué? Para que no se destine a otro gasto que estamos llevando a cabo. ¿Cómo nace, sí, la necesidad para que se analice si se corresponde o no imputar un gasto de forma preventiva? Y generalmente nace ante un pedido de provisión por parte de los organismos, en el caso de que estén insumos o personal, ¿sí? No solamente pensemos en bienes, sino también en recursos humanos. Puede haber la necesidad, por ejemplo, de arreglar una escuela, vigilado, distintos servicios. Ahí hay una necesidad. Esa necesidad genera un pedido por parte de algún organismo del Estado. Pero ese pedido por sí solo no genera ningún impacto en las etapas del gasto. ¿Cuándo tenemos que considerar nosotros que hay impacto de ese pedido de provisión de bienes, de servicios? Cuando algún funcionario competente lo autorice, ¿sí? Así, por ejemplo, la directora de la escuela dirá, yo necesito insumos para que los profesores puedan dar las clases. Eso llegará al área correspondiente del Ministerio de Educación y ahí habrá un secretario de gestión educativa, un secretario de administración que dará el ok para que ese trámite competente que autoriza la prosecución del gasto. Ahí recién, y no con el pedido de provisión solamente, se accede al registro de la afectación preventiva. Después menciona también el apunte que hay que hacer afectación preventiva para aquellos gastos que estén previstos, realizarlo con recursos de afectación específica. ¿Qué es esto de los recursos de afectación específica? Son recursos que han ingresado al Estado y que vienen con un destino específico. Por ejemplo, la provincia o la nación obtienen un préstamo de un organismo multilateral de crédito y los recursos que vengan como consecuencia de ese préstamo deben ser, por ejemplo, destinados a una obra pública en particular. Supongamos la construcción del nuevo edificio del Hospital San Bernardo. Esos son recursos con afectación específica. ¿Por qué? Los recibimos para destinarlos a un gasto en particular. ¿Sí? De que no haya ningún desvío o que no se utilice para otro fin para el cual estaba destinado, al momento que nosotros hacemos la habilitación de los créditos para esta obra, por ejemplo, la del Hospital San Bernardo, apenas hacemos la habilitación de la partida presupuestaria, la debemos afectar preventivamente. ¿Qué significa afectar preventivamente? Esto, reservar el crédito para ese gasto en particular.
Así que esas son las dos condiciones que en la práctica ustedes deberían evaluar para hacer la afectación preventiva. Una, si es un gasto con recursos de afectación específica. Y segundo, si existe algún pedido de provisión de bienes o servicios que esté o que cuente ya con intervención o autorización de un funcionario competente. Hecha la reserva, avanzamos con la gestión del gasto, ¿sí? Y llegamos a la etapa del compromiso. También, como lo decía el video, ¿sí? La etapa del compromiso no puede suceder si previamente no se hizo el preventivo, ¿sí? Y así sucesivamente con las etapas, ¿sí? Que vengan por delante. El compromiso, lo explicamos la clase pasada, se genera por una relación jurídica del Estado con un tercero, genera derechos y obligaciones, tanto para uno generalmente en la firma de un contrato de alquiler, un contrato de locación de servicios, ¿sí? El contrato de alguna concesión, etcétera. El contrato es la base justamente que genera esa relación jurídica. Puede ser que no necesariamente haya un contrato, ¿sí? Puede ser que el Estado establezca esa relación jurídica a través de un procedimiento de contratación, cuando adjudica una obra pública, por ejemplo, ¿sí? Llama a licitación y adjudica una obra pública. Al momento de la adjudicación de esa obra, el contratista está asumiendo la obligación y la responsabilidad de efectuar la obra. Y el Estado asume la responsabilidad de qué? De que en la medida que avance esa obra, cumplir con los pagos que correspondan. Y acá hay una aclaración importante. Siempre hablemos de adjudicación, ¿sí? Porque hay una etapa previa a la adjudicación, que se llama justamente preadjudicación, donde el Estado evalúa distintas alternativas, pero no tiene en firme todavía quién va a ser el destinatario final. Eso no genera la obligación, porque hasta tanto no se concrete la adjudicación definitiva, eso no tiene impacto presupuestario en la etapa del compromiso. Puede ser que estemos hablando de la compra de insumos, ¿sí? Que vamos a la librería, compramos insumos para nuestras oficinas. Fíjense, ahí no hay una firma de contrato, no surge de un procedimiento de adjudicación, pero para que ese organismo pueda recibir los bienes eh, que necesita consumir, generalmente emite una orden de compra, que es un pedido formal de insumos para su consumo. También puede suceder que ese compromiso no surja, como lo venimos planteando, sino también que el Estado asuma directamente a través de un acto administrativo esa obligación. Por ejemplo, cuando designa una persona. En el momento que sale la decisión administrativa de designación de una persona, ya el Estado está asumiendo un compromiso de que incorpora a ese agente a la planta, le debe pagar una retribución por eso y obviamente el agente asume la obligación de cumplir con las tareas encomendadas. Y finalmente tenemos otra situación que nos genera un compromiso. Imaginémonos en el préstamo que mencionábamos hace rato, ¿sí? Para una obra pública, en este caso era la del Hospital San Bernardo. Al momento que nosotros hemos tomado el préstamo, estamos sabiendo cuáles son los vencimientos que vamos a tener que cumplir para ir cancelando ese préstamo, ¿sí? Esto hace alusión específicamente a lo que es el servicio de la deuda, donde ante una toma de un endeudamiento, nosotros asumimos el pago de cuotas, tanto de capital
como de intereses. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando nosotros conocemos el sistema en que vamos a amortizar o la modalidad en que vamos a amortizar ese préstamo, ya sabemos cómo hemos asumido esos compromisos. ¿Sí? Con respecto al devengado, de nuevo, el concepto jurídico, variación, el contable o jurídico, variación o modificación cuantitativa, cualitativa del patrimonio, ¿sí? Se vio bien claro en el video. Lo que ustedes tienen que tener o prestar atención es a estos aspectos prácticos que yo les diga. El video hablaba de llegaron los insumos al hospital y alguien los recibe de conformidad, ¿sí? Y decía, en ese instante que se recibieron y se puso el ok de la recepción, se produjo el devengamiento. Eso es la recepción conforme de bienes o servicios. ¿Sí? Con bienes es más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque recibimos los bienes, verificamos que sean los que hemos solicitado y damos nuestra conformidad. Con respecto a los servicios, ¿qué podemos decir con respecto a la recepción conforme de servicios? Supongamos un contrato de locación de servicios. Si una persona, ¿sí? que la tenemos contratada para una tarea en particular, alguien deberá certificar que preste efectivamente ese servicio, ¿sí? Que vino a trabajar, que cumplió con lo que tenía que hacer. Bueno, supongamos que sea el área de recursos humanos. Recursos humanos nos dirá a nosotros, señor, usted lo contrató, él cumplió, reconozca los servicios que le prestó. Ahí tenemos un ejemplo de esa conformidad de los servicios, ¿sí? Alguien tiene que controlar. ¿Qué pasa con la obra pública? ¿Cómo se produce esa recepción conforme en una obra pública? Imagínense una obra que se está desarrollando, viene el contratista de la obra pública, nos presenta una factura que dice, he construido o usted me tiene que pagar por este porcentaje de avance que tengo de la obra. Hasta ahí, si ustedes les dan el ok y le firman esa factura, ahí están prestando la recepción conforme. Pero la pregunta es, porque el contratista me diga en un papel, en una factura, cuánto ha hecho de la obra, ¿es suficiente a que la obra realmente está desarrollándose como dice esa factura? Y yo creo que no. O de un certificado de obra por parte del contratista, ¿sí? No exige la conformidad directa. ¿Cómo opera esto en la práctica? Se recibe el certificado de la obra, donde el contratista especifica todo lo que ha hecho. Hice 2 metros de pared, hice tanto de revoque, cavé tantos pozos de profundidad, con una profundidad de tantos metros. ¿Qué hace la administración pública? A ese certificado se lo da a una persona técnica que conoce del tema, que son los con conocimiento, irá hacia la obra, verificará que la pared realmente esté levantada con los metros que dice el contratista, que el revoque se haya hecho con el material que corresponde, que los pozos para los cimientos sean los todo como corresponde, al igual que el área de recursos humanos hacía con el que prestaba los servicios, aquí el área técnica, los inspectores de obra harán lo mismo y firmarán
la conformidad al certificado de obra. ¿Sí? Entonces, en el caso de obra pública, lo que se necesita siempre es que el certificado que presentó el contratista esté aprobado. Otro concepto relacionado con el devengado es la liquidación del gasto. ¿Sí? Imagínense ustedes, cuando les dicen se liquidaron los sueldos, ¿sí? Significa que alguien ya verificó que hayamos ido a trabajar, que hayamos cumplido nuestros horarios, que se nos hayan descontado las ausencias, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto nos están liquidando el sueldo como corresponde. La liquidación del gasto es un sinónimo de devengado, así que ustedes siempre que escuchen que se liquidó un gasto, asumen que le están diciendo que se devengó el gasto. Lo mismo cuando escuchen el término se mandó a pagar. ¿Qué significa mandar a pagar? Que se generó una orden de pago. ¿Mm? También lo planteaba claramente el video. Tengan en cuenta que mandar a pagar o emitir una orden de pago o generar una orden de pago no significa pagar, ¿sí? Son dos cosas distintas. Yo genero un papelito que dice páguese al proveedor, páguese al contratista, páguese a la persona que tengo contratada. No significa, ¿sí?, que ya le esté cancelando el servicio, la obra, ¿sí? Porque en ese momento de que se emite la orden de pago, no hay una erogación de fondos, ¿sí? La erogación de fondos se produce efectivamente con el pago real, ¿sí? Y otro ejemplo que tenemos con el tema del devengado es el tema de aquellos gastos que se devengan con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el alquiler, un seguro, ¿sí? En esos casos no nos llega a nosotros eh, una certificación del servicio de alquiler. Sabemos que hemos firmado un contrato de alquiler, que lo tenemos que pagar a fin de mes y que ese alquiler se va devengando día a día. Otro ejemplo, los servicios públicos, la luz, el gas, el agua. Fíjense, no surge de un contrato, ¿sí? Simplemente pedimos la instalación del servicio de luz, gas, agua, internet y a fin de mes nos llega la factura. Esa factura que nos llega ya implica qué cosa, que se ha devengado el servicio por el mes que transcurrió. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo ya con ejemplos prácticos. Y finalmente, la última etapa, que es la del pago, esa no tenemos que tener duda, es la más sencilla de todo, es cuando cancelamos la deuda, total o parcialmente, por supuesto, con la asignación o puesta a disposición de los fondos en favor del acreedor, el contratista, del empleado, de quien sea, ¿sí? Del que nos haya dado el préstamo, etcétera. Bueno, breve repaso de los tips que tenemos que tener en cuenta y vamos a ver ahora si lo entendimos con los ejercicios prácticos. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, vamos entonces al trabajo práctico. Bueno, a ver, se está por cortar el Zoom, al no ser el de la facultad, este tiene una duración de 40 minutos nada más. Así que salgamos del Zoom, volvamos a entrar con el mismo link, así ya no cortamos la clase del ejercicio práctico. Sí, por favor. Record.
Bueno, tenemos a la vista el práctico número 6. Vamos a ir tratando de entender eso que acabamos de ver en el video y que les traté de transmitir también con ese pequeño resumen de los tips para la ejecución presupuestaria. Ustedes ya elaboraron el presupuesto, lo formularon y ese número de 100.000 pesos es el que surge después de todo su análisis, ¿sí? Después de considerar distintas situaciones, planteos y en base a toda la documentación recibida al momento de la formulación del presupuesto. El punto uno, relacionado con este inciso, nos dice, de ese total de 100.000 pesos, el total presupuestado incluye 70.000 pesos correspondiente a la planta ocupada, 20.000 pesos para nuevas incorporaciones y 10.000 pesos por posibles aumentos. Eso es lo que ustedes incluyeron en el presupuesto al momento de armarlo, ¿sí? Esos 100.000 pesos, ustedes ya saben que corresponde 70.000 a la gente que ya viene trabajando en la administración pública, ¿sí? Eso es normal, ¿sí? Todos los años en el presupuesto tenemos que incluir como mínimo el sueldo de la planta ocupada, de la gente que ya viene trabajando. Eso no puede faltar, ¿sí? Si no han formulado así, está muy mal formulado el presupuesto y es un error grave. Así que sí o sí, como mínimo, el personal que viene trabajando tiene que estar presupuestado. En este caso, por 70.000 pesos. Pero adicionalmente, ¿sí? Y previendo que haya algunos aumentos o algunas incorporaciones en este año, también se han previsto otros importes por esos conceptos. La consulta es, con este primer dato, ¿habrá que hacer algún registro presupuestario? ¿Qué se les ocurre a ustedes en función de lo que acabamos de ver o lo que venimos estudiando? Tratemos de repasar mentalmente las etapas del gasto, un preventivo, un compromiso, un devengado, un pago, y analicemos si este primer punto nos induce a nosotros, si tuviéramos que hacer algún registro técnico de la ejecución, si corresponde o no hacer algo. ¿Qué piensan? Bueno, los ayudo a pensar un poco, ¿sí? La planta ocupada, la gente que ya viene trabajando, ¿no existe ya un compromiso del Estado con esos agentes? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, ¿sí? Ya cuando esas personas fueron incorporadas a la planta, vaya a saber en qué año, ¿sí? Desde ese momento que se incorporaron hasta tanto se jubilen o por alguna situación en particular abandonen la administración pública,
ya hay un compromiso asumido entre el Estado y esos agentes. Y fíjense en las palabras que estoy usando. Hay ya un compromiso asumido. ¿Sí? Entonces, desde este primer punto, no nos tiene que quedar duda que siempre que el Estado haya asumido un compromiso con anterioridad, ese compromiso se mantiene al inicio de cada ejercicio. ¿Sí? Yo el 1 de enero de cada año sé que para la gente que viene trabajando, en este caso, yo ya tengo un compromiso asumido. Así que no digamos el 1 de enero porque todavía vamos a estar con el brindis de Año Nuevo, pero sí, el 2 de enero yo me debo presentar a trabajar si estoy en el área contable y en el área de presupuesto y debería hacer un registro por el compromiso que ya tiene asumido el Estado. ¿Sí? Entonces, para este primer punto, ¿sí? Arrancamos ahí con el crédito asignado por el presupuesto. Por el punto uno, ¿sí? Ahí tenemos un gasto que nace comprometido, ¿sí? Por los 70.000 pesos. Y fíjense en que no solamente hice registro en el compromiso, sino también en el preventivo, porque como lo explicábamos en el video y como lo venimos repitiendo en las clases teóricas, no puedo realizar una etapa de gasto si previamente no sucedió la etapa anterior. Por lo tanto, yo no puedo comprometer 70.000 sin haber afectado preventivamente también esos 70.000. Y con respecto a los 20.000 para nuevas incorporaciones y los 10.000 pesos para posibles aumentos, con eso no tengo que hacer ningún registro. Primero porque todavía no se están produciendo las incorporaciones, ni siquiera me autorizaron para que empiece a gestionar las nuevas incorporaciones. No me dijeron que ya hubo aumento salarial, ¿sí? Eso se define por paritarias. Así que el único compromiso que al principio del ejercicio del año, ¿sí? tiene el Estado es con la planta ocupada, con la gente que viene trabajando. Por eso, por este primer punto, fíjense, acá no les dice el enunciado, se firmó un contrato, se designó a una persona, ¿sí? Acabamos de deducir que como se trata de la planta ocupada, ya es un compromiso asumido previamente por el Estado. Vamos al punto 2. Dice, se inicia el trámite para nuevas incorporaciones por 15.000. ¿Sí? Algún área determinó que necesita gente para trabajar y se nos pidió, ante ese requerimiento, que iniciemos los trámites para las nuevas incorporaciones. ¿Deberíamos hacer algún registro presupuestario acá con esa necesidad o con ese inicio de trámite? Y la respuesta, ¿sí? es no. Era un requisito imprescindible que todo trámite que se inicie tiene que tener autorización o intervención de un funcionario competente que autorice la prosecución del trámite. Por lo tanto, como acá no nos dicen que tenemos la autorización, corresponde que no hagamos ningún registro. ¿Sí? Fíjense, lo planteamos de esa manera en la solución. Punto 2, no hay autorización y no hacemos ningún registro en las etapas de la ejecución. Por el punto 3, acá ya aparece la palabra autorización, ¿sí? Dice, se autoriza e inician paritarias para estipular el aumento a otorgar para el presente ejercicio y se estima que ese aumento tendría un costo de 9.000 pesos. Repito, acá apareció ya la autorización para la continuidad o para realizar un gasto. Esa autorización significa que tenemos que hacer una reserva de crédito, una afectación preventiva
para ver si luego se termina concretando o no ese gasto. Pero debemos tener la reserva, ¿sí? No debemos dejar que parte de nuestro crédito presupuestario pueda utilizarse para otra cosa, ¿sí? Hacemos con esa autorización nuestra reserva para el futuro aumento que pueda llegar a otorgarse. ¿Y por qué importe? Por los 9.000 que nos plantea el enunciado. Fíjense cómo lo vamos registrando en la ejecución. Por el punto 3 ya está la autorización y hacemos una afectación preventiva por 9.000 pesos. Después veremos si eso se termina concretando, ¿no? Habrá que ver cómo terminan las paritarias, si efectivamente nos dan el aumento, no nos dan por un importe mayor al que hemos previsto, por uno menor, etcétera. Vamos a ver el punto 4. Se autoriza el trámite. Otra vez la palabra importante, la autorización. Se autoriza el trámite que permite la incorporación de agentes a la administración pública por un monto de 12.000 pesos. Nuevamente, tenemos la autorización para que empecemos a gestionar la incorporación de agentes, reserva de crédito, afectación preventiva. ¿Para qué? Para que yo guarde esos 12.000 pesos y no sean utilizados para otro gasto. Esos 12.000 pesos los tengo afectados a la futura incorporación de agentes. Esa va a ser la base de los sueldos, si es que se concreta, de los agentes que se incorporen. Entonces, con esa información, también identifico que tengo que hacer una reserva de crédito. Punto 4, afectación preventiva por 12.000 pesos. Y fíjense en cómo vamos llenando este casillero, ¿sí? Donde tenemos identificado nuestro tipo de gasto, gasto en personal, el crédito que nos autorizó la legislatura, el presupuesto asignado, 100.000 pesos, y el impacto de las distintas operaciones en las distintas etapas del gasto. Así se va armando este tablero para ver cómo queda luego al cierre del ejercicio o al cierre de algún mes en particular, si es que tuvieran que evaluar la ejecución en algún periodo determinado. Vamos al punto 5. Dice, finalizados los respectivos concursos y cumplido todos los requisitos preocupacionales, se emite la decisión administrativa que designa a los agentes en cuestión. El costo final de tales designaciones asciende a 13.800 pesos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Hay indicios de que tengamos que hacer algún registro en base a lo que venimos planteando? Y yo creo que sí, ¿no? Dice, primero, terminaron los concursos, la gente cumplió, ¿sí? El apto médico, etcétera, ¿sí? Que no tiene antecedentes. Y en función de que cumplió todos esos requisitos, el Estado emite un acto administrativo, en este caso una decisión administrativa, que los designa, ¿sí? Que dice, estas personas pasan a formar parte de la planta del Estado. Ahí ya nació qué cosa, el compromiso, ¿sí? A partir de ese momento, de la emisión de ese acto administrativo, se establece esa relación jurídica del Estado con terceros, ¿sí? Así que ya sabemos que tenemos que hacer un registro en la etapa del compromiso. Eso no nos quedan dudas. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto es el compromiso que tenemos que hacer? Y por lo que nos dice el enunciado, las designaciones nos van a salir 13.800 pesos, ¿sí? Entonces, para el punto 5,
que se producen las designaciones, el Estado asume un compromiso de 13.800 pesos. Hasta ahí, sencillo. Pero empecemos a tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Y ahí está la importancia de la tarea que tienen que desarrollar ustedes si es que le toca hacer este tipo de registros. Venimos repitiendo, no puedo registrar una etapa si previamente no hice el registro en la etapa anterior. La pregunta es, estoy registrando un compromiso por 13.800. ¿Hice el registro en la etapa anterior para esos 13.800? O planteado de otra manera, estoy incorporando por un costo total de 13.800. ¿Hice la reserva de partida presupuestaria por esos 13.800? Y la respuesta va a ser no. Fíjense en que de acuerdo al punto 4, la reserva que se hizo fue por 12.000 pesos. Cuando inició el trámite, se pensaba que las incorporaciones iban a salir 12.000 pesos, ¿sí? Pero luego, cuando ya asumo el compromiso, este se termina concretando por un importe mayor. ¿Podría haber sido al revés? Sí, podría haber sido menor, efectivamente. ¿Podría haber sido igual? También. Siempre están esas opciones. No necesariamente la reserva que yo hago, ¿sí?, va a terminar coincidiendo con el compromiso asumido. Cuando esto sucede, cuando la reserva que hice no coincide con el compromiso que asumo, es sencilla la solución. Tengo que ajustar esa reserva, ¿sí? En nuestro caso, habíamos hecho una reserva por 12.000 y el compromiso se termina concretando por 13.800. Significa que tengo que irme a mi columna de afectación preventiva y ajustar esa reserva que había realizado a lo que efectivamente se termina comprometiendo. Es decir, ahí lo vamos a ver registrado, hago una, uy, no quiere aparecer, bueno, hago un registro en la afectación preventiva por la diferencia, fíjense, por la diferencia, ¿sí? No por el total, porque yo ya tenía 12.000 y me faltan 1.800 para equipararlo al compromiso. Eso va a suceder en cualquier situación, en cualquier inciso de gastos, ¿sí? Repito, cuando hago una reserva de crédito presupuestario es lo que yo pienso que puede suceder. Luego, con el compromiso, es lo que realmente sucede. Si coincide, perfecto. Si no coincide, deberé hacer siempre un ajuste en más o en menos por la diferencia con lo que efectivamente se termina contratando o comprometiendo. Bien, vamos al punto 6 y dice, se liquidan sueldos por 83.000 pesos. Esto no nos tendría que generar inconvenientes si tenemos en cuenta los tips, porque siempre que nos digan se liquidó un gasto, lo teníamos que relacionar con qué, con que se pagó, perdón, no con que se pagó, ya estoy equivocándome yo. Cuando se liquida un sueldo significa que se devengó ese sueldo, ¿sí? Se devengó ese gasto. Entonces, ante la palabra liquidación, deberemos reflejar por el importe que nos digan en la etapa del devengado. Entonces, fíjense en cómo vamos hasta aquí, ¿sí? Arrancamos con un crédito de 100.000, fuimos afectando preventivamente por algunos importes, esa afectación se fue comprometiendo,
Llegamos hasta la etapa del devengado cuando se liquidaron los sueldos y finalmente llegamos al punto 7 donde dice se abonan los sueldos en su totalidad. Ya dijimos, abonar los sueldos significa pagar, ¿sí? ¿Dónde registramos entonces esta situación planteada en el punto 7? En la etapa del pagado, ¿sí? Perdón, ahí dice deuda de tesorería, en realidad es pago de sueldos. Bien. ¿Y por qué importe? Por la totalidad, ¿sí? Si se devengó por 83.000, tengo que pagar por 83.000, como dice el enunciado. No tengo más operaciones, ¿sí? No tengo más operaciones, entonces cierro los registros de la ejecución y fíjense que los registros de la ejecución me brindan esta información al cierre. Si ustedes tuvieran que informar cómo cerró la ejecución de gastos en personal, ustedes deberían decir, la ejecución de gasto en personal arrancó con un crédito presupuestario de 100.000 pesos, se afectó preventivamente por 92.800 pesos, se comprometió por 83.800, se devengó por 83.000 y se pagó por 83.000 pesos. Esa es la información que ustedes deberían brindar, ¿sí? Pero les pueden decir, perfecto, sí, eso lo estoy viendo en mis registros. Pero ¿qué otro análisis más me podrías indicar respecto a la ejecución presupuestaria? Y ahí entra a jugar el tema de los resultados que vimos la clase pasada, ¿sí? Acuérdense que la ejecución presupuestaria nos brinda información como las economías de inversión, los residuos pasivos y la deuda de tesorería. Analicemos juntos el total de la ejecución de gasto en personal. Uno de los resultados es las economías de inversión. ¿Qué eran las economías de inversión? Las economías de inversión son los créditos presupuestarios que no se ejecutaron, ¿sí? Los créditos presupuestarios que no se ejecutaron. Y habíamos hecho una aclaración que cuando hablamos de gasto ejecutado, no es lo mismo la ejecución en nación que en provincia. En nación se toma la etapa del devengado y en provincia la etapa del compromiso. Por lo tanto, ese crédito presupuestario no utilizado o no ejecutado va a ser la diferencia entre el crédito, estos 100.000 pesos, y el total del compromiso, en el caso de provincia, y el total del devengado, en el caso de nación. Repito, el total de las economías de inversión va a ser la diferencia entre el crédito, 100.000 pesos, con el compromiso en provincia o con el devengado en nación. Por lo tanto, si ustedes les piden que les informen, perdón, que ustedes informen cuánto es la economía de inversión, se van a la ejecución, toman los 100.000 pesos, les restan los 83.800 del compromiso y le dirán a la persona que le estás preguntando, la economía de inversión para el gasto en personal fueron de, en el caso de provincia, 16.200 pesos.
O lo pueden decir de otra manera, el crédito que no se utilizó de gastos en personal es de 16.200 pesos. Esa es la economía de inversión. Si estuvieran trabajando para un organismo nacional, dirán la diferencia entre 100.000 y el devengado, que es 83.000, informarán que la economía de inversión asciende a un total de 17.000 pesos. Dicho de otra manera, no se utilizó presupuesto de gasto en personal o el crédito no utilizado de gasto en personal es de 17.000 pesos. A eso se refiere cuando en el enunciado se les pone analice la ejecución, ¿sí? Ver qué información pueden brindar ustedes como técnicos de los registros de la ejecución presupuestaria. Otro de los resultados es es la de los residuos pasivos. ¿Qué eran los residuos pasivos? Son los compromisos no devengados. ¿Cómo se calcula? Por diferencia entre la columna del compromiso y la columna del devengado. Fíjense, hay que comparar los 83.800 contra los 83.000 pesos. Residuos pasivos, por diferencia, son 800 pesos. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Qué eran los residuos pasivos? Entonces, todos aquellos compromisos que han asumido la administración que por algún motivo no se han terminado, ¿sí?, de vengar. ¿Por qué puede haber, ¿sí? Tratemos de llevarlo de nuevo a la práctica, ¿por qué puede haber una diferencia, supongamos acá, o un residuo pasivo en el gasto en personal? Si el Estado asumió un compromiso de pagar sueldos por 83.800 y luego solamente devenga 83.000, ¿sí? Hay 800 ahí que no se devengaron. Y la respuesta es fácil. Habíamos visto que el devengado tiene que ver con una recepción conforme de bienes o servicios, ¿sí? Acá quizás, si hay una diferencia, surge porque el área de recursos humanos habrá detectado que si bien a la persona le corresponde cobrar 83.800, habrá tenido alguna inasistencia, ¿sí? Y por esa inasistencia no va a certificar totalmente los servicios y eso es el producto de esa diferencia, ¿sí? Llevándolo a la práctica. Y finalmente, otra información que ustedes pueden brindar o analizar con la ejecución presupuestaria es la deuda de tesorería, es decir, lo que falta pagar, ¿sí? Lo que no se pagó, ¿sí? Lo que estoy debiendo. ¿Cómo se calcula esa deuda de tesorería? Por diferencia entre el devengado y el pagado. En este caso, el devengado y el pagado son iguales, por lo tanto, no hay deuda de tesorería. Para concluir, fíjense entonces, hemos ido identificando cómo hacer los registros, ¿sí? Eso es lo fuerte que tenemos que armar los cimientos para que nosotros sepamos identificar, ¿sí? Saber identificar bien cuándo hacer los registros. Y si están bien esos registros, va a estar bien el informe técnico que nosotros elaboremos, ¿sí? Respecto a cuánto es el total de las economías de inversión, cuánto es el total de los residuos pasivos y cuánto es el total de la deuda de tesorería. Importante que para el cálculo de la economía de inversión sepamos si estamos analizando un organismo nacional o provincial para hacer la diferencia con el compromiso o el devengado según corresponda. Y acá, para cerrar, para concluir con este caso, traerles a colación algo respecto a los residuos pasivos. La provincia de Salta, que se rige por la ley de contabilidad, habla
de que al cierre del ejercicio se pueden constituir residuos pasivos. Es decir, la normativa dice que al cierre de ejercicio en la provincia puede haber diferencia entre la etapa del compromiso y la etapa del devengado. En la Nación no sucede lo mismo. La Nación, en su artículo 42, la Ley de Administración Financiera, establece claramente de que al cierre del ejercicio no puede haber residuos pasivos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que fíjense en acá, ustedes tienen 83.800 de compromiso y 83 de devengado. Así no se puede presentar la ejecución en Nación. Según el artículo 42, estas dos etapas tienen que ser iguales. ¿Sí? Por lo tanto, me preguntarán, ¿pero cómo hago? Si yo ya asumí un compromiso, ¿cómo hago para revertirlo? Bueno, para que se dé cumplimiento a lo que dice la normativa de Nación, la misma ley da la solución para que estas etapas queden iguales. El mismo artículo 42 dice que en caso de que no sean iguales la etapa del compromiso y el devengado, debo desafectar por el importe que correspondan esos compromisos, ¿sí? Esa diferencia en el compromiso y la debo comprometer automáticamente para el ejercicio siguiente. Esa es la solución que da la normativa. Ya lo vamos a ver con un ejemplo práctico, pero no quería dejar de mencionarle ya que estamos en esta instancia de evaluación. Veamos ahora, ¿sí? ¿Qué pasa con la ejecución de otro tipo de gasto? ¿Sí? Un gasto de bienes de consumo. Vamos a seguir la misma metodología que hicimos para el gasto en personal, así que ya podemos ir un poquito más rápido. Bienes de consumo, crédito original, 10.000 pesos. ¿Sí? Reflejamos en la ejecución la cuenta y el crédito autorizado. Punto 1. Existe pedido de provisión de insumos de distintos organismos por 7.000 pesos. Ya dijimos también, la sola necesidad o los pedidos de provisión no habilitan ningún tipo de registro presupuestario, hasta tanto no aparezca la autorización del funcionario competente. Por lo tanto, para el punto 1, como no hay autorización, no hacemos ningún tipo de registro. Punto 2. Se autoriza, apareció la palabra clave, se autoriza e inicia el procedimiento de contratación para la adquisición de los insumos solicitados. Es decir, ya no quedó en un solo pedido de provisión, sino que ya nos autorizaron a que avancemos con esa contratación para poder adquirir esos 7.000 pesos de insumos. Registro presupuestario, autorización con afectación preventiva por 7.000 pesos. Punto 3. Ante nuestra necesidad de adquirir los insumos, consultamos a distintos proveedores, ¿sí? Ya sea por una licitación, por un concurso de precio, ¿sí? Y esos proveedores nos presentan sus ofertas, ¿sí? Dice el punto 3. Se presentan ofertas por 7.100, por 6.800 y por 6.500. La pregunta es, ¿que los proveedores hagan la presentación de sus ofertas genera algún registro presupuestario? Y la respuesta es no, ¿sí? Solo estamos tomando conocimiento de lo que ellos nos ofrecen. Todavía no hay ningún vínculo ni ninguna relación contractual con esos proveedores hasta tanto materialicemos la compra de esos insumos. Por lo tanto, por el punto 3 también, ¿sí? No tiene incidencia, no hacemos ningún registro. Punto 4. Del análisis efectuado de esas ofertas, por supuesto, se decide preadjudicar a la oferta 1 de 7.100.
Y acá ya estamos preparados para saber que tampoco tenemos que hacer ningún registro, porque claramente vimos que la preadjudicación, ¿sí?, no genera el vínculo con el tercero, sino la adjudicación. Por lo tanto, por el punto 4, como no hay adjudicación, tampoco hay registro presupuestario. ¿Y por qué se hace una preadjudicación y no una adjudicación definitiva? Porque justamente si hay varios oferentes, a algunos de esos se les da un plazo para que puedan impugnar si se han visto menoscabados en el derecho de haber sido ellos los seleccionados por la oferta que habían presentado. Y esto es lo que justamente sucede acá. Fíjense en el punto 5. Dice, ante impugnaciones realizadas por otro oferente, se adjudica a la oferta 2 por 6.800. Algo pasó en toda esta contratación, alguien impugnó, se le dio la razón y terminamos adjudicando, otra palabra clave, por 6.800. Adjudicación genera, ¿sí?, ya el compromiso. Por lo tanto, por el punto 5 hacemos un registro de 6.800 en el punto, en la etapa, perdón, del compromiso. Y acá repasemos lo que hemos visto. Bien, gracias Tomás. Em, cerramos con esto y volvemos a conectarnos enseguida. Fíjense, el compromiso o la contratación se termina concretando por 6.800 pesos y nuestra reserva había sido por 7.000. ¿Sí? A diferencia de lo que pasó con el gasto en personal, que habíamos hecho una reserva menor y un compromiso mayor, acá sucede lo contrario. Comprometemos por menos de lo que habíamos afectado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ajustar en esa diferencia nuestra afectación preventiva. Y así queda el preventivo y el compromiso por el mismo importe. Bueno, antes de avanzar con el punto siguiente, volvemos, ¿sí?, a conectarnos para terminar con este punto. 10 minutitos más y concluimos con la clase.
Bueno, continuamos. Habíamos quedado, ¿sí? O estábamos resaltando, ¿sí? La importancia de que siempre que cerremos una contratación, ver cómo hemos hecho la afectación preventiva de esa contratación. Si hay diferencias, ajustar esas diferencias más o en menos en la etapa del preventivo. Por el punto 6 dice, se emite la orden de compra por 6.800. Y acá también tenemos que empezar a prestar atención. Dijimos que hay muchas circunstancias que nos permiten a nosotros determinar si tenemos que hacer un registro en una etapa en particular. Y dijimos, en el caso del compromiso, puede ser por una adjudicación, como lo acabamos de ver en el punto 5. También dijimos que puede ser por la firma de un contrato. También vimos que puede ser por eh, la emisión de una orden de compra. Y es justamente lo que nos está planteando ahora el punto 6. Dice, se emite la orden de compra por 6.800. Para ustedes, emisión de compra es registro en la etapa del compromiso. Pero la pregunta es ahora, ¿yo ya no hice un registro en el compromiso? Sí, lo hice por el punto 5 con la adjudicación. Y ahora se me está planteando de que se está emitiendo una orden de compra como consecuencia de esa adjudicación. La pregunta es, ¿debo registrar nuevamente el compromiso? Y la respuesta es no, ¿sí? Todo ese abanico de opciones que ustedes tienen para identificar una etapa del gasto, una vez que uno de esos elementos se haya verificado o se haya cumplido, con eso ustedes hacen el registro de la etapa del gasto. Después pueden seguir surgiendo acciones relacionadas con la misma etapa, pero ustedes no van a duplicar los registros, ¿sí? El registro es por única vez. ¿Qué les quiero decir con esto? Así como en el práctico está planteado, también pasa en la vida real, ¿sí? Que por un lado se firme un contrato, por otro lado se adjudique, se emite una orden de compra. Todas esas circunstancias generarían un registro, en este caso, en el compromiso. Pero el primero que la vio o al primero que se le avisó e hizo el registro, el resto ya no tiene que duplicar ese registro. Entonces tengamos cuidado acá, ¿sí? Cuando pase una circunstancia que me apunte o me direccione a registrar una etapa en particular, verifico que previamente no la haya registrado por alguna otra situación. Como acá, cuando a uno de ustedes les avisan que se emitió la orden de compra, lo primero que voy a decir es, tengo que registrar en el compromiso. Cuando voy a mi ejecución, veo que ya lo tengo registrado, ¿sí? Entonces, no debo duplicar la información, no debo proceder al registro del gasto. Fíjense, por el punto 6, tengo la orden de compra, pero como ya está comprometida, no hago ningún registro. Vamos a ver ahora con el punto 7. Se reciben de conformidad los insumos. Recepción conforme de bienes. ¿Qué etapa es? Etapa del devengado. No tengo dudas. Así que me voy a mi ejecución presupuestaria, ¿sí? Y registro la recepción por los 6.800 pesos, que era lo que me tenía que entregar el proveedor. Punto 8. Se emite la orden de pago correspondiente por el total y se manda a pagar en su totalidad. Fíjense en acá nuevamente lo que les acabo de mencionar. Emisión de orden de pago. Mandado a pagar. Eso es también algo que los relaciona a ustedes con la etapa del devengado.
La emisión de la orden del pago implica que deberíamos registrar algo en el devengado. Si les hubiera dicho solamente que se manda a pagar, también etapa del devengado. Pero como yo ya registré por el punto 7 el devengamiento, esta información es simplemente adicional, ¿sí? Para que yo sepa lo que va sucediendo, pero no debo proceder al registro porque si no estaría duplicando ese, ese importe, esa información. Fíjense en cómo lo aclaro yo en el enunciado. La OP ya se devengó, por lo tanto no lo registro nuevamente. Vamos al punto 9. Dice, se cancela la orden de pago en un 80%. ¿Sí? La cancelación de una orden de pago es pagado. ¿Sí? ¿Y cuánto estoy pagando? Un 80% de esa orden de pago que era por 6.800. No me queda duda, etapa del pagado por 5.440 pesos. Ese es el 80% de los 6.800. Hasta ahí lo que les planteé fue una modalidad de contratación, ¿sí? Que hay con el tema de los insumos. Me olvidé de aclararle al inicio de este caso, del caso 2, que fíjense, a diferencia del gasto en personal o de otro tipo de gasto, difícilmente en los bienes de consumo podamos encontrar gastos que nazcan comprometidos, ¿sí? En personal sí, por la gente que ya viene trabajando. En servicios también, por los alquileres que tenga vigente de años anteriores, por la gente que ya tenga contratada de años anteriores. Pero en el caso de los insumos, no se me ocurre ningún caso que puedan hacer comprometido el gasto, ¿sí? Esa es una diferencia importante con el otro tipo de gastos. Y les planteé una situación común, tradicional, de cómo sería la adquisición de insumos. Pero no quise dejar de pasar por alto, y se los planteo en el punto 10, una modalidad con la cual trabaja el Estado, que es la modalidad de caja chica. ¿Qué es la caja chica? Son fondos que se les asignan a los organismos para que en el día a día puedan hacer gastos menores, ¿sí? Que si necesito, por ejemplo, comprar una lapicera, no tenga que hacer todo un procedimiento de contratación, concurso de precios, llamar a licitación, por la demora que tiene en sí todo ese procedimiento. Pero sí, para el día a día le asigno unos fondos al organismo para que si le falta esa lapicera, sale a la calle, se cruza la vereda, entra a la librería, va y compra esa lapicera. Obvio, recibe, pide el comprobante que corresponda. Así opera la caja chica, ¿sí? El Estado le asigna fondos para estos gastos menores de insumos. El responsable de esa caja chica va, hace las compras, pide los comprobantes y como con cada comprobante o con cada adquisición que va realizando se va quedando sin fondos, después tiene que presentar una rendición con todos los comprobantes. ¿Para qué? Para que le repongan nuevamente los fondos, ¿sí? Y así nuevamente empieza todo el circuito. Recibo los fondos, gasto, rindo comprobante, me repone y así sucesivamente. Entonces, les quise plantear para este punto 10 cómo se haría el registro, ¿sí? En la ejecución de una adquisición con esta modalidad. Dice, a través de la modalidad de caja chica se rinden comprobantes por 500 pesos
y el monto asignado era de 650. Para que se entienda, a este organismo al que estamos registrando se le asignaron 650 pesos, hizo gastos por 500, ¿sí? Y presentó los comprobantes ante quien corresponde por esos 500 pesos. Este es un caso particular de registro, por eso quiero que le prestemos atención. Y tenemos que hacer dos instancias. Cuando se le asigna la caja chica a un organismo y le está diciendo, usted tiene esto para gastar en el día a día, le estamos diciendo, usted ya tiene afectado parte de su presupuesto en ese monto, ¿sí? Por 650 pesos. Entonces, por esa asignación de caja chica. Cuando nos dijeron que podemos gastar 650, fíjense, nos dijeron que podemos gastar 650. Significa que nos autorizaron para gastar 650. Está la autorización de algún funcionario competente que indicó que eso se puede hacer. Por lo tanto, hacemos una afectación preventiva por los 650. Listo, el organismo ya recibió los fondos, ¿sí? Ya sabe que tiene reservado para gastar 650 pesos. Ahora la pregunta es, cuando gastó y presentó los comprobantes, que como dice el punto 10, se rindieron comprobantes por 500. Pensemos en la situación. Lo que tenemos en la mano son los comprobantes de que alguien ya gastó 500 pesos, ¿sí? Fue, compró, pagó 500 pesos. Repito, se efectuó el gasto, se compró y se pagó. En este caso, con la modalidad de caja chica, cuando eso sucede, significa que ya están cumplidas todas las etapas del gasto. Si hemos llegado hasta el pagado, porque teníamos los recursos, significa que se deben registrar todas las etapas del gasto. Y por eso, en la solución planteada, fíjense, por los 500 pesos y en base a los comprobantes que hemos recibido, registramos desde el preventivo hasta el pagado. Siempre va a ser así con la caja chica, porque ya tengo el comprobante de pago, ya tengo el ticket que me dio la librería, ¿sí? No es que tengo que salir a buscar un proveedor, hacer que se emita una orden de pago, no, yo ya tengo el recurso y yo ya lo pagué, ya está consumado ese gasto. Ante ese gasto consumado, directamente registro todas las etapas. Y me podrán preguntar, ¿pero qué pasó con los 650 pesos que usted ahí tiene reservado como afectación preventiva? Esos 650 pesos van a permanecer en reserva, ¿sí? Porque a ustedes, cuando hacen la rendición, automáticamente les reponen los fondos y les van a volver a decir, usted está autorizado para seguir manteniendo los gastos por 650 pesos. Y así sucesivamente durante el ejercicio hasta que se haga la rendición final de la caja chica. Bueno, eh, espero que con el video, con los tips que le hemos dado y cómo venimos desarrollando el trabajo práctico, ustedes puedan avanzar con la resolución de los ejercicios que siguen. Les comento, ¿sí? Y también para que le transmitan a sus compañeros, porque veo pocos hoy día en la clase. Debe ser también por el inconveniente que hubo. Teníamos prevista una clase el próximo miércoles 10. No había clase el miércoles 17 por el feriado provincial y ya nos encontrábamos el 24 ya para repaso para el parcial. A mí me acaban
de enviar la semana que viene a una capacitación en Buenos Aires, así que el miércoles que viene no voy a poder dar la clase. La consulta es si ustedes no tienen inconveniente de que tengamos esa clase el miércoles 17, ¿sí? Ya que no van a tener otra materia y aparte es feriado. Si no hay inconveniente, planteamos la clase para esa fecha. O lo quieren pensar, yo después mando la consulta por la plataforma y me avisan, ¿sí? ¿Cómo seguimos ahora? ¿Sí? Y repito, traten de transmitirles a sus compañeros. De todas maneras, lo voy a dejar plasmado en la plataforma. La idea es que para el fin de semana, ¿sí? Hasta el domingo a la noche, ustedes me envíen cómo sugieren la solución o los registros de los tres casos que vienen, ¿sí? Para ver si vamos entendiendo los registros presupuestarios, ¿sí? No es con nota, nada, es simplemente para ver y hacerle la devolución de las situaciones que estén incorrectas. Y después, para el miércoles que viene, que no vamos a tener en clase, se va a habilitar en la plataforma un test de evaluación también para ver cómo están siguiendo el tema de la ejecución presupuestaria. Es un test donde van a tener dos posibilidades de resolverlo, ¿sí? Para ver en cuál le va mejor, pero es simplemente para que ustedes mismos hagan un seguimiento si están entendiendo los temas, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta para la ejecución presupuestaria. Todo esto que les acabo de decir, ya lo voy a dejar reflejado en la plataforma, pero tenemos que definir fecha para recuperar la clase del miércoles del miércoles que viene, presentación de este trabajo práctico para este fin de semana y la resolución no es obligatoria de el test de evaluación que va a haber el miércoles que viene. No es obligatorio, pero va a ser importante para que ustedes sepan cómo van con los registros o el avance de este tema. Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta, los dejo y estamos en contacto a través de la plataforma. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, profe, buenas noches. Bueno, gracias chicos, que estén bien.